Durante los últimos años, he escuchado una frase repetirse una y otra vez en mi consultorio. Doctora, me siento cansado, distraído, como si mi cabeza no funcionara igual que antes. Son palabras que vienen de hombres y mujeres de distintas edades, profesiones, estilos de vida. Algunos son maestros, otros ingenieros, otros jubilados. Todos tienen algo en común. Sienten que su mente ya no responde con la misma agilidad de antes. Y cada vez que escucho eso, les respondo lo mismo. No es que tu cerebro esté fallando, es que lo has desconectado de tu cuerpo. Mirordés an este importante. Mi nombre es Mariana Fuentes. Soy neuróloga con más de 20 años de experiencia clínica y hoy quiero compartir contigo algo muy especial. Un movimiento simple, de apenas 60 segundos, que puede ayudarte a reconectar tu mente con tu cuerpo, despertar tu concentración, tu memoria y tu claridad mental. No es magia, no es una moda, no es un secreto escondido en un laboratorio, es ciencia. Y, sobre todo, es algo que cualquier persona puede hacer sin importar su edad. Déjame contarte la historia de Doña Teresa. Ella tiene 62 años y vino a verme hace unos meses. Tenía una sonrisa amable, pero los ojos llenos de preocupación. Me dijo, doctora, siento que olvido todo. A veces entro a una habitación y no recuerdo por qué, o dejo las llaves en un lugar y después no puedo encontrarlas. Y lo peor, a veces me quedo mirando la televisión sin entender lo que acabo de ver. Mientras hablaba, noté algo más. Sus hombros estaban tensos, el cuello rígido, las manos frías. Le pregunté cómo era su rutina diaria. Me contó que pasaba la mayor parte del día sentada, mirando una pantalla o haciendo tareas domésticas repetitivas. Pocas veces caminaba, casi nunca respiraba profundo, y sus pensamientos, según sus propias palabras, no paraban nunca. Le dije algo que la sorprendió. Doña Teresa, su mente no está cansada por exceso de trabajo, sino por falta de movimiento. Es vértice. Cuando pensamos en el cerebro, solemos imaginarlo como un órgano aislado dentro del cráneo, un conjunto de neuronas desconectado del resto del cuerpo. Pero esa es una idea incompleta. El cerebro no solo vive en la cabeza, se comunica con cada músculo, con cada célula, con cada respiración. De hecho, el 80% de la información que el cerebro procesa cada segundo proviene del cuerpo. Cada latido, cada inhalación, cada paso envía señales eléctricas que mantienen viva la red neuronal. Cuando el cuerpo deja de moverse, esas señales se apagan poco a poco, como luces que se van apagando en una ciudad al anochecer. Y el resultado es lo que muchos describen como niebla mental, lentitud, olvido, confusión, desánimo. No es envejecimiento, es desconexión. Hay una región del cerebro llamada tálamo, que actúa como un puente entre el cuerpo y la mente. El tálamo recibe información de todos los sentidos: tacto, vista, oído, gusto, olfato, equilibrio. Pero si esos sentidos no se estimulan, el tálamo se vuelve silencioso, y la corteza cerebral, donde pensamos, decidimos y recordamos, empieza a funcionar con menos energía. Por eso, cuando mueves el cuello, los dedos o respiras profundamente, no solo estás estirando músculos, estás encendiendo el sistema nervioso, estás despertando el tálamo y recordándole al cerebro que el cuerpo sigue aquí, vivo, presente. Ese es el principio detrás del ejercicio que hoy voy a enseñarte. Un movimiento sencillo, de 1 minuto, que puede transformar tu claridad mental porque obliga al cerebro a reconectarse con su fuente de energía más antigua, el cuerpo. Antes de explicarlo, quiero que entiendas algo esencial. La memoria no está solo en la cabeza. Vive también en el cuerpo. Cuando caminas, cuando sientes una textura, cuando hueles algo familiar, tus neuronas se activan de una forma más intensa que cuando solo piensas. Por eso, los recuerdos ligados a los sentidos son los que nunca olvidamos. El olor del pan recién hecho, el sonido de la lluvia en la ventana, el calor del sol en la piel durante la infancia, todo eso es memoria encarnada. Y cuando dejamos de estimular el cuerpo, también dejamos de alimentar esa memoria sensorial. Es como si el cerebro se quedara con hambre. La ciencia lo ha demostrado muchas veces. Un estudio publicado por la Universidad de Stanford analizó a más de 1000 adultos mayores. Aquellos que realizaban un pequeño movimiento diario, como girar el cuello,
mover los brazos o masajear las manos, tenían un 30% menos de deterioro cognitivo que quienes permanecían sedentarios. ¿Por qué? Porque esos movimientos activaban la corteza somatosensorial, una zona que envía señales directas al hipocampo, la estructura responsable de formar nuevos recuerdos. En otras palabras, mover el cuerpo es una forma de ejercitar la memoria. Don Emilio, otro de mis pacientes, me enseñó esto de manera conmovedora. Él tenía 70 años, y después de un pequeño accidente automovilístico, empezó a notar que su mente se volvía más lenta. Me dijo, antes podía recordar los nombres de mis vecinos, los cumpleaños de mis nietos, ahora tengo que escribirlo todo. Le pedí que hiciera un experimento. Cada mañana, durante 1 minuto, realizaría un movimiento muy simple mientras respiraba de forma consciente. Solo 1 minuto, nada más. Después de 3 semanas, me llamó emocionado. Doctora, hoy recordé el número de teléfono de mi hermano sin mirar la agenda. No fue un milagro. Fue neuroplasticidad. El cerebro se comporta como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Pero la clave está en cómo lo estimulas. La estimulación no debe venir solo de leer o memorizar, sino de sincronizar pensamiento, respiración y movimiento. Aquí es donde entra lo que yo llamo el ejercicio de los 60 segundos. Es un pequeño ritual que une cuerpo, mente y respiración. Lo uso con mis pacientes desde hace años y muchos me dicen que después de hacerlo, sienten una claridad que no habían experimentado en mucho tiempo. Quiero que lo visualices como una secuencia, no como un esfuerzo. Tu cuerpo no necesita cansarse, solo necesita despertarse. Antes de explicarte cómo hacerlo, déjame contarte por qué funciona. Para que entiendas su poder. Cuando estás bajo estrés o ansiedad, tu respiración se vuelve corta y rápida. Eso hace que el cerebro reciba menos oxígeno. El flujo sanguíneo se concentra en las zonas de supervivencia como el tronco encefálico y se reduce en la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que piensa, planifica y recuerda. Por eso, cuando estás tenso, no puedes concentrarte. Tu mente se llena de ruido, como una radio mal sintonizada. Pero si respiras de forma lenta, profunda y consciente, la sangre oxigenada vuelve al cerebro, se activan las áreas responsables de la atención y la memoria, y el cuerpo entra en un estado de calma vigilante. El movimiento amplifica ese efecto. Cuando giras el cuello suavemente, mueves los hombros o tocas tus dedos, estás enviando señales al sistema nervioso periférico y esas señales viajan hasta el cerebro como pequeños impulsos eléctricos. Es como encender luces en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. Por eso, 1 minuto de conexión consciente puede equivaler a horas de estimulación mental. A veces los pacientes me dicen, doctora, yo camino todos los días, ¿eso no basta? Y les respondo, caminar es excelente, pero no es lo mismo que reconectarse. Cuando caminas sin pensar, lo haces en piloto automático. Tu cerebro no presta atención al movimiento, pero cuando lo haces con conciencia, sintiendo cómo se mueve tu cuello, cómo respiras, cómo se calienta la piel, entonces sí estás entrenando tu mente. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. El cuerpo es el instrumento más antiguo de meditación que tenemos, y si lo usamos con intención, el cerebro responde inmediatamente. Quiero contarte algo personal. Hace unos años, yo misma pasé por una etapa de agotamiento extremo. Trabajaba más de 12 horas al día, atendiendo pacientes, preparando conferencias, revisando estudios. Llegó un momento en que me descubrí a mí misma, olvidando nombres, dejando notas en lugares extraños, perdiendo el hilo de mis pensamientos. Un día, mientras revisaba un estudio sobre neuroplasticidad, me di cuenta de algo irónico. Estaba enseñando a mis pacientes a reconectar su cerebro, pero había olvidado hacerlo conmigo misma. Esa misma noche, frente al espejo, hice por primera vez el ejercicio que hoy enseño a todos. 1 minuto. Respiré, moví el cuello, los hombros, los dedos. Al terminar, sentí una especie de corriente eléctrica recorrerme, una claridad nueva, como si mi mente hubiera abierto una ventana. Desde entonces, nunca más dejé de hacerlo. Lo que más me impresiona no es la sencillez del movimiento, sino su profundidad. El cerebro responde instantáneamente porque reconoce el lenguaje del cuerpo.
No necesita palabras, necesita señales. Y cada vez que repites un gesto consciente, estás reforzando un circuito neuronal. Esa repetición es la base de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para cambiar, adaptarse y rejuvenecer sin importar la edad. Hay una creencia muy extendida de que el cerebro envejece de forma inevitable, que con los años perdemos neuronas y ya no hay nada que hacer. Eso es un mito. Lo que sí perdemos, si no nos movemos, son conexiones, y esas conexiones pueden volver a crecer. El Instituto Max Planck de Neurociencia demostró que, en adultos mayores de 70 años, el simple acto de aprender un movimiento nuevo aumentaba el número de conexiones sinápticas en el hipocampo. Es decir, el cerebro se regeneraba. Solo necesitaba un estímulo. Y ese estímulo puede ser tan breve como un minuto. Cuando le expliqué esto a doña Teresa, su rostro cambió. ¿Solo un minuto?, me preguntó incrédula. Asentí. Le pedí que lo hiciera cada mañana, justo después de despertarse, antes de mirar el teléfono o encender la televisión. 3 semanas después volvió a verme. Su piel tenía más color, sus ojos más brillo. Doctora, me dijo, no solo recuerdo más cosas, también tengo más energía, y siento que respiro mejor. Lo que había cambiado no era solo su memoria, era su nivel de conexión consigo misma. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo ahora. Cómo realizar ese movimiento de 60 segundos para despertar tu cuerpo y tu mente. No necesitas ropa especial, ni aparatos, ni experiencia previa, solo tu atención. Pero antes de explicarte los pasos, quiero que entiendas qué zonas del cuerpo debes activar y por qué. El ejercicio combina 4 elementos esenciales: la respiración, el cuello, las manos y la vista. Cada uno de ellos estimula un área distinta del cerebro y juntos forman una red de activación integral. La respiración regula el sistema nervioso autónomo, el cuello activa el equilibrio y la circulación cerebral, las manos estimulan la corteza motora y sensorial, y la vista sincroniza todo el proceso, guiando al cerebro con señales visuales. Ahora sí, quiero que te tomes un momento para imaginarlo. No necesitas hacerlo todavía. Solo visualizarlo mientras te explico cada paso. Primero, la respiración. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Siente cómo el aire entra y se expande en tu pecho. Y luego exhala por la boca, también contando hasta 4. Este ritmo, 4-4, permite que tu corazón y tu cerebro se sincronicen. Cada inhalación activa el sistema simpático, el de la acción, y cada exhalación activa el parasimpático, el de la calma. Cuando ambos se equilibran, el cerebro entra en lo que llamamos coherencia fisiológica, una armonía entre ritmo cardíaco, presión arterial y ondas cerebrales. Durante los primeros 20 segundos, concéntrate solo en eso, en respirar, nada más. No pienses en lo que harás después. Deja que el cuerpo tome el control. Segundo, el cuello. Gira lentamente la cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, sin forzar, sin velocidad, solo hasta donde el movimiento se sienta natural. Este gesto estimula la arteria vertebral, que lleva sangre al cerebro, y también activa los receptores de equilibrio del oído interno. Cada movimiento del cuello envía información al cerebelo, que a su vez comunica a la corteza prefrontal. El cuerpo está despierto. Hazlo 5 veces hacia cada lado, respirando con suavidad. Mientras lo haces, siente cómo la tensión se disuelve. Imagina que cada exhalación limpia tus pensamientos. Tercero, las manos. Abre y cierra los dedos lentamente, como si estuvieras exprimiendo el aire. Luego, frota las palmas una contra otra hasta sentir calor. Este simple gesto activa más de 30.000 receptores nerviosos y despierta una parte enorme del cerebro, la corteza sensorial primaria, que ocupa casi una quinta parte del mapa cerebral. Cuando calientas tus manos, literalmente estás encendiendo tu cerebro. Si quieres hacerlo más potente, toca con el pulgar la punta de cada dedo, uno por uno, como si los numeraras. Índice, medio, anular, meñique. Hazlo despacio, con atención, observando cada contacto. Eso activa el área motora fina y mejora la concentración. Y por último, la vista. Fija la mirada en un punto frente a ti, luego muévela lentamente hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda y a la derecha.
Este movimiento ocular estimula el tronco cerebral y regula el sistema de orientación espacial. Después, cierra los ojos un instante y visualiza algo que te transmita calma. El mar, el cielo, el rostro de alguien que amas. Esa imagen será tu ancla mental. En total, todo el ejercicio dura aproximadamente 1 minuto, pero su efecto puede durar horas. Cuando enseñé esta secuencia a don Pablo, un hombre de 58 años que trabajaba como contador, me dijo: «Doctora, no tengo tiempo ni para desayunar, menos para un ejercicio». Le respondí: «Precisamente por eso lo necesitas». Durante semanas, había sufrido migrañas y olvidos frecuentes. Su vida estaba llena de pantallas, números, notificaciones. Le propuse hacer el movimiento de 60 segundos 3 veces al día, al despertar, antes del almuerzo y antes de dormir. Nada más. No debía cambiar su rutina, solo detenerse 1 minuto. A los 10 días, regresó sorprendido. «Doctora, no solo se me han ido los dolores, también estoy más enfocado. Mi esposa dice que hasta sonrío más». Le expliqué que lo que sentía no era casualidad. Ese minuto había reactivado su sistema reticular ascendente, un conjunto de neuronas que regula la atención y el estado de alerta. Cuando ese sistema está activo, la mente se vuelve más clara y el cuerpo responde con menos fatiga. Cada paciente que lo prueba me enseña algo nuevo. Doña Inés, por ejemplo, tenía 70 años y sufría de vértigo leve. Durante años había evitado girar la cabeza por miedo a perder el equilibrio. Cuando le propuse hacerlo lentamente, mientras respiraba, dudó. Pero después de una semana, me llamó emocionada. «Doctora, ya puedo mirar hacia arriba sin marearme». No fue magia, fue neurorehabilitación. El cerebro había vuelto a confiar en su propio cuerpo. Cuando el cuerpo y la mente se reconectan, ocurre algo que en neurología llamamos sincronía multisensorial. Es el estado ideal del cerebro. Todas las áreas, la motora, la sensorial, la visual, la auditiva, trabajan juntas como una orquesta afinada. Y cuando eso sucede, la memoria mejora, la concentración se expande y la creatividad florece. Un estudio realizado por la Universidad de Kioto demostró que, tras 1 minuto de movimiento consciente combinado con respiración, las ondas cerebrales alfa aumentan en un 15%. Las ondas alfa son las que aparecen cuando el cerebro está despierto, relajado y enfocado. En ese estado, aprendemos más rápido, recordamos mejor y tomamos decisiones con mayor claridad. Quiero que entiendas algo importante. No se trata de convertir este ejercicio en una obligación, sino en un momento de encuentro contigo mismo. No importa si lo haces al despertar, al mediodía o antes de dormir. Lo importante es hacerlo con presencia, porque la atención plena, la famosa mindfulness, no está en cerrar los ojos y vaciar la mente, sino en habitar el cuerpo mientras respiras. Esa es la esencia del bienestar neurológico, no huir de la mente, sino integrarla. Algunos pacientes me preguntan si el ejercicio puede ayudar en otras cosas. ¿Dolores musculares, insomnio, ansiedad? La respuesta es sí, porque el cerebro no funciona en compartimentos separados. Cuando regulas la respiración y la postura, regulas la presión arterial, el ritmo cardíaco y los niveles de cortisol, y eso tiene efectos directos sobre el sueño, el estado de ánimo y el dolor crónico. Don Ramiro, un maestro jubilado, sufría de insomnio durante más de 10 años. Probó medicación, infusiones, ejercicios físicos, nada le funcionaba de manera duradera. Le enseñé el movimiento de 60 segundos y le pedí que lo hiciera cada noche, justo antes de acostarse. Después de una semana, me escribió un mensaje. «Doctora, dormí 7 horas seguidas por primera vez en una década». Esa es la magia de la ciencia cuando se aplica con constancia. Quiero compartir contigo 3 pequeños secretos para que el ejercicio sea aún más efectivo. El primero es hacerlo con agua cerca. Beber un vaso de agua antes o después del movimiento ayuda a oxigenar las células y a mantener la sangre fluida. El cerebro está compuesto en un 75% de agua y cuando está deshidratado, las conexiones eléctricas se vuelven lentas. Por eso, hidratarte es una forma de pensar mejor. El segundo es usar la respiración nasal. La nariz no solo filtra el aire, también lo regula. Respirar por la nariz estimula el nervio trigémino,
que conecta directamente con el sistema límbico, donde se procesan las emociones. Cada respiración nasal profunda reduce el ritmo cardíaco y equilibra el sistema nervioso. Y el tercero es hacerlo con música suave o sonidos naturales. El oído interno también forma parte del sistema de equilibrio. Cuando escuchas sonidos rítmicos, olas, lluvia, cuencos tibetanos, el cerebro se sincroniza con ese patrón sonoro. Eso amplifica la sensación de calma y claridad. A veces me preguntan, doctora, ¿por qué nadie nos enseñó esto antes? Y siempre contesto con una sonrisa, porque durante mucho tiempo creímos que el cerebro solo se entrena pensando, pero en realidad el cerebro aprende sintiendo. No somos solo mente, somos cuerpo, respiración, emoción y movimiento. Cada una de esas partes dialoga con las demás. Y cuando una se desconecta, todo el sistema se desequilibra. Hace poco, una de mis pacientes más jóvenes, Lucía, de apenas 34 años, vino porque sentía una fatiga mental constante. No podía concentrarse y pensaba que tenía algún problema neurológico. Después de descartar causas médicas, le pregunté cuánto tiempo pasaba frente a pantallas. Casi todo el día, me dijo. Le expliqué que el cerebro necesita microdescansos de estimulación visual y que el movimiento de los ojos, en el ejercicio de 60 segundos, ayuda a resetear el sistema visual. Lucía empezó a hacerlo 3 veces al día. 2 semanas después volvió y me dijo, doctora, no solo estoy más concentrada, sino que me duele menos la cabeza. El cuerpo le había devuelto lo que el estrés le estaba robando. Equilibrio. Cada historia, como la de Lucía, la de don Pablo o la de doña Teresa, me recuerda algo fundamental. La salud no es ausencia de enfermedad, sino presencia de conexión. Puedes tener un cuerpo fuerte pero una mente agotada, o una mente brillante en un cuerpo rígido. La verdadera vitalidad ocurre cuando ambos se encuentran. Y lo más maravilloso es que ese encuentro puede comenzar en apenas 1 minuto. Si lo piensas, 1 minuto no es nada. 60 segundos pasan en lo que dura un suspiro, una mirada, un pensamiento. Pero, dentro de ese minuto, puedes hacer algo que cambia por completo el rumbo de tu día, de tu energía y, a largo plazo, de tu cerebro. No necesitas más tiempo, solo necesitas intención. Quiero que te lleves esto grabado. Cada vez que mueves tu cuello, respiras profundo o rozas tus manos, le estás recordando a tu cerebro que sigues vivo, que sigues aquí, aprendiendo, creciendo, sintiendo, y ese recordatorio es el combustible más poderoso que existe. Así que la próxima vez que te sientas distraído, cansado o mentalmente bloqueado, detente 1 minuto. Cierra los ojos y haz el ejercicio. No esperes resultados mágicos de un día para otro. El cerebro ama la constancia, no la velocidad. Si lo haces cada día, poco a poco notarás cambios sutiles pero profundos. Recordarás nombres con más facilidad, te concentrarás sin tanto esfuerzo y, lo más importante, volverás a sentirte dueño de tu mente. Antes de despedirme, quiero contarte algo que suelo repetir en mis conferencias. Cuando cuidamos el cerebro, estamos cuidando nuestra historia, porque el cerebro es el guardián de lo que somos, de nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestros aprendizajes, y cada pequeño gesto que lo nutre es una forma de honrar nuestra vida. No subestimes el poder de 1 minuto. 1 minuto de movimiento consciente puede devolverle años de vitalidad a tu mente. Hazlo hoy, hazlo mañana, hazlo tu ritual personal, y cuando lo sientas, compártelo. Enséñaselo a tus padres, a tus hijos, a tus amigos, porque lo que transforma tu vida puede también transformar la de los demás. Soy la doctora Mariana Fuentes, y mi propósito es ayudarte a entender tu cuerpo, tu mente y la maravillosa conexión que existe entre ambos. Si este video te ha servido, suscríbete al canal, deja tu comentario y cuéntame tu experiencia. Recuerda, el conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Cuida de ti, respira, muévete y nunca dejes de despertar tu mente.